En el corazón de Europa, escondido entre Francia, Alemania y Bélgica, existe un país tan pequeño que podrías cruzarlo en menos de una hora, pero tan rico que supera a cualquier otra nación del mundo. Bienvenidos a Luxemburgo, el país con el salario promedio más alto del planeta, donde 1 de cada 6 habitantes es millonario, y sus calles están llenas de bancos, autos de lujo y edificios relucientes. A primera vista parece un paraíso perfecto, ordenado, limpio, próspero. Pero tras esa fachada brillante se esconde una verdad que nadie quiere contar, porque en el país más rico del mundo también hay hambre. Hay listas de espera de años por una vivienda digna. Hay jóvenes que no pueden soñar con comprar un hogar. Y hay familias que, aun trabajando tiempo completo, viven al borde de la pobreza. ¿Cómo puede ser esto posible en una tierra tan llena de dinero? Esta es la historia de cómo Luxemburgo pasó de ser un país forjado en acero a convertirse en un centro financiero para las élites, mientras el resto de su gente queda atrapada en una vida que ya no pueden costear. Econo Explosion. El salario promedio aquí es de $65,000 al año y más de 1 de cada 6 personas es millonaria. Pero 1 de cada 5 personas está en riesgo de pobreza o sufre una privación material severa. Y esto no fue causado por la pandemia. La pobreza ha ido en aumento en Luxemburgo desde el año 2000. Y cuando uno observa el panorama general, no es difícil ver por qué. En tan solo 12 años desde 2010, el precio de la vivienda se ha más que duplicado, aumentando un 140%. Y una vivienda promedio ahora cuesta 1.200.000 euros. Con un 180% de aumento, 56% de ese aumento ocurriendo solo en los últimos 4 años. La pobreza contrasta fuertemente con la imagen que muchos tienen del país, que es la de un centro financiero europeo próspero. Pero eso es parte del problema. En lugar de enriquecer a la población, las finanzas han creado un grupo pequeño y limitado de élites adineradas que poseen la gran mayoría de la tierra del país, restringiendo la vivienda asequible y cualquier nueva construcción. Solo el 2% de la vivienda del país es asequible, y aunque quisieras una, tendrías que esperar un promedio de 5 años en lista de espera. No hay duda de que las finanzas han traído una inmensa riqueza a esta pequeña nación, pero también han creado un lado oscuro muy real y visible que está comenzando a desplegarse. Esta es la historia de cómo el país más rico del mundo llegó a estar plagado de pobreza. Para entender cómo un país tan rico como Luxemburgo se encuentra en una posición tan mala, necesitamos retroceder en la historia. Aunque es una nación relativamente pequeña, temas como la pobreza y la vivienda no siempre han sido una preocupación. Y a pesar de lo que puedas pensar, las raíces de la nación en realidad se construyeron sobre la industria pesada, específicamente el acero. A lo largo del siglo XX, el acero de Luxemburgo se usó para construir edificios famosos en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Monumentos icónicos como el Empire State Building o el Golden Gate Bridge usan acero de esta pequeña nación europea. Esto era fundamental para la economía, y en su apogeo, en 1974, aproximadamente 1 de cada 6 personas trabajaba en la industria del acero. Durante generaciones, las familias en Luxemburgo dependieron de estos hornos y enormes molinos, pero el cambio estaba por llegar. A medida que la economía mundial se abría, el acero se volvió excedente y su precio se desplomó. En solo 8 años, las tasas de producción de acero en Luxemburgo cayeron de su capacidad total a solo el 50%. Miles de personas perdieron sus empleos y los pueblos, que alguna vez prosperaron con el estruendo de la industria, quedaron enfrentando la incertidumbre. Pero justo cuando Luxemburgo estaba sufriendo, fue en ese mismo momento que otra industria comenzó a despegar. Ubicado en el corazón de Europa Occidental, con bajos impuestos corporativos y leyes favorables sobre el secreto bancario, Luxemburgo era el lugar ideal para las finanzas. Aunque comenzó lentamente, con solo 37 bancos operando en los años 70, durante las siguientes décadas ese número se disparó. Para 1996, había crecido más de un 700%. Llegando a 223 bancos, ya que Luxemburgo se había posicionado como uno de los principales centros de fondos de inversión en Europa. Esto tuvo un efecto profundo en la economía. Luxemburgo no era un país pobre cuando producía acero, pero tras hacer el cambio a las finanzas, todo explotó. Pero aunque esto fue bueno para los grandes bancos, las pequeñas y medianas empresas todavía luchan con costos muy altos. Ahora analicemos.
El PIB per cápita creció más de 10 veces en solo 20 años, convirtiéndose en uno de los países más ricos del mundo a mediados de los años 90, y creciendo aún más rápido hasta transformarse en la nación más rica del planeta al comenzar el nuevo milenio. Eso suena bien, ¿no? Hoy en día, las finanzas representan alrededor de 1/3 de toda la economía de Luxemburgo y son responsables directa e indirectamente de 1 de cada 5 empleos. Pero esta transición del acero a las finanzas, aunque trajo una riqueza inmensa, también sentó las bases para los profundos desafíos que vemos hoy. Una alta demanda de vivienda, precios de propiedad que se disparan y tasas de pobreza que aumentan rápidamente están formando una nueva crisis. Las tasas de pobreza sorprendentemente altas en el país más rico del mundo se deben a una sola cosa: un costo de vida extremadamente alto. Los precios de la vivienda son un 87% más altos que el promedio europeo y el costo de vida en un departamento de una sola habitación supera los 3.000 euros al mes, mientras que para el hogar promedio este gasto supera ampliamente los 5.500 euros al mes solo para sobrevivir. Ahora, la razón número 1 que dan las personas que viven en la pobreza o que se sienten cerca de la pobreza en Luxemburgo es la vivienda. Simplemente es demasiado cara para que la mayoría de las personas pueda pagarla. Grandes sectores del parque inmobiliario ya han sido comprados y se heredan entre generaciones sin entrar al mercado. Pero las razones detrás de esta crisis tan extrema en realidad son bastante simples. No hay suficientes viviendas, pero ¿por qué no? A medida que Luxemburgo emergía como un centro financiero global, se crearon miles de empleos bien remunerados en un periodo relativamente corto. Para cubrir la creciente cantidad de vacantes, muchas de estas empresas tuvieron que buscar fuera de las fronteras de Luxemburgo y atraer personas de toda la Unión Europea y más allá. Desde la década de 1970, la población de Luxemburgo casi se ha duplicado, siendo la inmigración de otros países de la Unión Europea la principal fuente de ese crecimiento. Esto fue genial para cubrir empleos y mantener en marcha la economía, pero a medida que más personas llegaron, la demanda de vivienda superó con creces la oferta existente. Desde 2007, el precio de la vivienda se ha multiplicado por más de 2,5, alcanzando su punto máximo en 2022. Y aunque en los últimos años esto se ha enfriado un poco, los precios siguen siendo absurdamente altos. Específicamente, el mayor aumento ha ocurrido en los últimos 20 años, durante los cuales más de 200.000 personas se han mudado al país. Pero en ese mismo periodo la construcción de viviendas no ha seguido el ritmo. El número de nuevas viviendas construidas cada año se ha mantenido más o menos igual, y el pico de construcción fue en 2008, mientras que la población sigue creciendo constantemente. Otra forma de mostrar lo grave que es la situación es la tasa de nuevas viviendas por persona. En 1985, por cada persona que ingresaba al país, se construían alrededor de 1,2 viviendas. Hoy en día esa cifra es de apenas 0,3. Actualmente solo se construyen 3.000 viviendas nuevas cada año, muy por debajo de las 30.000 que los expertos dicen que se necesitan. Pero esto no está mejorando, y muchos expertos advierten que se están construyendo aún menos viviendas, prediciendo una caída de 1.000 unidades por año. Tal vez estés pensando que hay una razón muy obvia para esto. Luxemburgo es diminuto y con toda esta gente llegando no hay suficiente espacio para que vivan. Y en parte tendrías razón. Es unas 250 veces más pequeño que la vecina Francia y sigue siendo mucho más pequeño que el estado más pequeño de Estados Unidos, Rhode Island. Esta parece ser la explicación más lógica para la crisis. Simplemente no hay suficiente espacio para construir nuevas viviendas. Bueno, no exactamente. A pesar de lo que puedas pensar, Luxemburgo en realidad tiene una densidad de población relativamente baja. De hecho, es en realidad la mitad de la tasa del Reino Unido. Así que, aunque la llegada de más personas ciertamente no ha ayudado y ha contribuido al aumento de precios, está lejos de ser el único factor. Entonces, ¿por qué no se están construyendo nuevas viviendas? Mucho de esto tiene que ver con el NIMBYismo, que significa Not in my backyard, no en mi patio trasero. Básicamente, las personas que ya poseen la tierra no quieren que las cosas cambien, porque ya les beneficia tal como están. Y en Luxemburgo, este problema es particularmente grave. El 5% de la población posee el 50% de toda la tierra disponible. Esta cifra es realmente alta, y en realidad es el doble que en el Reino Unido. Pero hay varias razones para esto. Típicamente, gran parte de la tierra en Luxemburgo pertenecía a la iglesia en el pasado, y luego pasó a manos de unas pocas familias muy adineradas. Pero a diferencia de algunas naciones nórdicas o países de Europa Central, se hicieron muy pocas reformas para redistribuir esa tierra. Y lo que empeora aún más todo esto, es que Luxemburgo tiene impuestos a la propiedad muy bajos, es decir,
no cuesta mucho mantener un terreno sin uso ni desarrollo. Así que, a diferencia de muchos otros países donde las personas básicamente son penalizadas por tener terrenos sin construir, en Luxemburgo no es así. A esto se suma que hay excepciones en el impuesto a la herencia para descendientes directos, lo cual ha permitido que la tierra permanezca en un círculo muy reducido de familias. Este problema de disponibilidad de tierra es con diferencia la razón principal por la cual los precios de la vivienda han subido tanto y por qué no se pueden construir más. Y puedes entender por qué la gente está tan enojada con esto. El boom de la última década ha beneficiado al Estado mediante mayores ingresos fiscales, a los desarrolladores inmobiliarios con altos márgenes de ganancia y a los particulares a través de la rápida apreciación del valor de sus propiedades, creando básicamente un efecto lotería. Este entorno ha incentivado a los propietarios de terrenos a retenerlos, participando en lo que se llama land holding y land banking, retener el suelo sin construir para maximizar ganancias futuras a medida que los precios suben. Además, algunos incluso navegan las regulaciones urbanísticas para retrasar intencionalmente la construcción, lo que limita aún más la oferta de viviendas y hace que los precios sigan subiendo. Esta es esencialmente la razón principal por la cual prácticamente no hay viviendas asequibles en el país. Mientras que otras naciones europeas invirtieron en vivienda social hace décadas, Luxemburgo recién ahora está comenzando a abordar el problema, con solo el 2% de las unidades siendo asequibles actualmente. Luxemburgo tiene la menor oferta de vivienda social en Europa, con apenas 5.000 unidades, y esto crea aún más dificultades para las 40.000 personas que ya están por debajo del umbral de pobreza y no pueden competir en el mercado inmobiliario. El resultado de todo esto es que un número creciente de personas ha terminado en la calle, y no son pocos los que han tenido que vivir en carpas. Mientras todo esto sucede, el desempleo también está aumentando, y aquellos que sí tienen trabajo han visto que sus salarios reales no siguen el ritmo del aumento en los precios de la vivienda. Entonces, ¿por qué este centro financiero no está generando empleo suficiente para sus ciudadanos? Una búsqueda rápida de empleo en el país mostraría miles de vacantes, pero aunque se están creando nuevos trabajos, la mayoría beneficia a trabajadores transfronterizos y profesionales altamente calificados, dejando a muchos luxemburgueses atrás. Los más afectados son los jóvenes, los trabajadores con pocas habilidades y los migrantes no pertenecientes a la Unión Europea. A medida que la economía de Luxemburgo se trasladó hacia las finanzas y la tecnología, muchos quedaron excluidos porque no tenían las habilidades adecuadas. Este desajuste no ocurrió de la noche a la mañana. Durante años, el enfoque ha estado en industrias de alto valor, mientras que los sectores tradicionales y los trabajos de baja calificación fueron desapareciendo. Incluso el sistema educativo de Luxemburgo, a pesar del enorme gasto, a menudo no da en el blanco, y muchos jóvenes salen de la escuela sin estar preparados para el mercado laboral actual. Los requisitos multilingües y los desafíos para los estudiantes no nativos solo agravan el problema. Mientras tanto, el sistema de bienestar de Luxemburgo, aunque generoso, a veces hace más difícil volver al trabajo. Los altos impuestos y los incentivos limitados significan que muchos trabajadores con bajos salarios simplemente están mejor estando desempleados. Y esto es especialmente cierto para los jóvenes y para aquellos con menos calificaciones, que quedan atrapados en lo que se conoce como trampa del desempleo. A esto, por supuesto, se suman los flujos de trabajo transfronterizos. Como dijimos, Luxemburgo es realmente pequeño y muy a menudo, debido a estos desajustes de habilidades, no puede cubrir los puestos que necesita desde dentro de sus propias fronteras. A diferencia de muchos otros países, esto no es un gran problema, ya que pueden llenar estos puestos desde Francia o Alemania, sin muchos trámites fronterizos. Los trabajadores transfronterizos constituyen casi la mitad de la fuerza laboral de Luxemburgo, lo que es una de las proporciones más altas del mundo. Aunque muchos viajan diariamente desde países vecinos como Francia, Bélgica o Alemania, un número significativo opta por alquilar alojamientos temporales en la ciudad, como apartamentos de corto plazo o viviendas compartidas, para mayor comodidad durante la semana laboral. Pero esto no ayuda mucho y tensa aún más la oferta ya limitada de alquileres, especialmente en zonas urbanas donde la demanda de vivienda es más alta. Los propietarios a menudo dan prioridad a los trabajadores transfronterizos más ricos, que pueden pagar alquileres más altos, en lugar de a los residentes locales. Esta dinámica reduce la disponibilidad de vivienda asequible para los ciudadanos locales, y aunque muchos de estos trabajadores transfronterizos no residen en Luxemburgo, su presencia diaria genera demanda de servicios como restaurantes, comercios e infraestructura pública, lo que anima a las empresas a establecerse cerca de ellos. Esta mayor actividad eleva la demanda tanto de bienes raíces comerciales como residenciales, lo que aprieta aún más el mercado de vivienda y excluye a los residentes locales. Entonces, ¿dónde deja esto a Luxemburgo?
El país necesita repensar cómo usa su tierra. Impuestos más altos sobre terrenos vacíos y sanciones por mantener propiedades sin desarrollar podrían presionar a los propietarios para que realmente construyan viviendas en lugar de esperar a que los precios suban. Fijar objetivos más grandes y audaces para la vivienda social también podría marcar una gran diferencia, tomando ejemplos de lugares como Austria o los Países Bajos y trabajando con países vecinos para aliviar las presiones transfronterizas, como construir soluciones habitacionales compartidas. Pero aquí está el problema. Estos cambios requieren una fuerte voluntad política y la disposición de enfrentar a intereses realmente poderosos, especialmente a los de la élite adinerada. Si Luxemburgo no actúa, la brecha entre los más ricos y los más vulnerables solo se ampliará, lo cual podría dañar su reputación como un lugar próspero e inclusivo para vivir. Dicho esto, Luxemburgo ya se reinventó una vez, pasando del acero a las finanzas, y ciertamente tiene los recursos para volver a hacerlo. Ahora sigue explorando con nosotros los giros inesperados de la política y la economía. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto. Econo Explosion.